cierta arqueología, como revisar cuáles autores por X o Y motivo ya no se leen, y entonces recuperarlos y ponerlos en circulación. Ya voy para allá, estoy vale. verificando algo acá. Vamos acá, vamos a esperar un momentito que nos haga la presentación. Ahí ya. Ahí. Bueno, hay una pregunta que Carlos se hacía constantemente en forma de ironía, ¿verdad? Con su ironía mordaz. Y era la de quién puede creer en el poeta que vive a la vuelta de la esquina. O sea, ¿quién puede creer en el poeta local, en el poeta cercano? Generalmente en ese poeta no creen sino los extranjeros o los alejados o los que están lejos, porque lamentablemente todavía tenemos lo que Aníbal Quijano denomina mucha colonialidad del ser, y queremos ser siempre otras cosas, pero no queremos ser quindianos, sino que queremos ser otras cosas. Y también existe mucha colonialidad del saber, es decir, que siempre le damos más legitimidad al poeta que está afuera, o al teórico que está afuera, o al saber que está afuera. Pero el poeta puede trabajar con nosotros. El caso de Carlos Castrillón, ¿cierto? El crítico puede trabajar con nosotros, el caso de Carlos Castrillón. Pero también el caso de Edwin Vargas, el caso de Jesucristo Millán, de José Roberto Rivera, ¿sí? Un poco de todo el equipo, si se quiere, de la línea, pero no se le da la legitimidad necesaria porque se está acostumbrado como a esos referentes extranjeros. Digamos que hay todavía mucho eurocentrismo y usacentrismo en el trabajo, sobre todo de la crítica. Bueno, para hablar un poco o mejor, para resolver esa pregunta, lo que el Grupo Marginalia ha venido haciendo es, desde el año 99, recuperar obras o autores que estaban a la vuelta de la esquina, pero que no todo el mundo los leía o los observaba. Entonces, por ejemplo, se hizo un trabajo, ahí participaron la profesora Zaira Camargo y la profesora Graciela Álvarez. Se hizo un trabajo sobre las narradoras del Gran Caldas, y fue un trabajo, o sigue siendo un trabajo de mucho vigor, que casi todos los investigadores que se dedican a recuperar las voces femeninas de la región del Gran Caldas pasan por ahí. Por ejemplo, la profesora Blanca Cecilia Ramos elaboró una investigación sobre la producción teatral en el Quindío. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero la dramaturgia y el teatro al interior de la universidad en los años 70, 80 fue muy fuerte, y se contó con muy buenos dramaturgos. Lo que hace Blanca Cecilia Ramos es rescatar parte de eso. En este momento tenemos un proyecto con David Fernando de hacer un levantamiento también de ciertos dramaturgos del Quindío, pues para ofrecerlo a la biblioteca de autores. Ayer tuvimos reunión de área y se habló de que iban a salir 2 tomos de la dramaturgia contemporánea del Quindío. Entonces, seguir un poco como en ese camino. Otro texto sobre la tradición y la modernidad de la poesía del Gran Caldas, que estuvo a cargo del profesor Carlos. Otro texto sobre la tradición novelística del Gran Caldas, en el que participamos pues varios, pero lo lideró el profesor Castrillón, pero por allí pasaron también algunos de sus estudiantes que ahora son profesores. De hecho, el caso de José Rivera, en donde se indagaba sobre unas obras en particular, y eso dio pie pues, a un proyecto más amplio,
que termina dando origen de alguna manera a la Biblioteca de Autores Quindianos, de la cual vamos a hablar pues como más adelante. Bueno, digamos que el objetivo del grupo Marginalia está ahí, miren. Un poco revisar las literaturas marginales que cubren los proyectos de la línea de investigación, indagar sobre todo sobre el carácter dialógico de la literatura con la cultura, porque de fondo la apuesta es la de cuestionar esos centros de poder, porque cuando el poder cultural canoniza a ciertos autores o a ciertas obras, pues la función del crítico es de alguna manera revisar por qué se da esa canonización y a qué obedece. En las regiones, pocas veces obedece al talento, muchas veces obedece al pago de favores, al tráfico de influencias. Entonces, de ahí un poco la seriedad de los proyectos, y es poder efectivamente buscar estéticamente los parámetros que consoliden una obra literaria. Yo creo que me lo voy a quitar y voy a hablar. Sí, porque está con mucho mejor, ¿cierto? Les parecía ahí como me sentía un poco en Ucrania con los golpes. Bueno, también el interés es indagar sobre el carácter dialógico de la literatura colombiana y latinoamericana, es decir, no solo lo regional, sino también lo nacional y lo continental. Y eso está pues en los diferentes cursos, como el de literatura colombiana, como el de literatura latinoamericana, como el de literaturas marginales. Entonces no solo nos dedicamos a hacer esa arqueología o esa genealogía en lo regional, sino también en lo continental y en lo nacional. Y ojo, porque últimamente lo que hemos venido haciendo es colocando a dialogar o a conversar autores regionales con autores continentales o nacionales, que es otra manera pues de hacer investigación literaria. Nos interesa también reinterpretar pues el valor ético y estético de esa literatura marginal, y también dar explicación a bueno, por qué estos autores no circulan. ¿Será que la industria cultural y la industria editorial teme también como la circulación de algunas obras? Porque, por ejemplo, fenómenos como el fascismo, en donde los mismos autores están autopublicando, pero que tienen unas circulaciones medidas, cortas, pero que tienen un impacto mayor, sobre todo en los jóvenes. Me refiero a fenómenos como el de Chara Bueno, que es una poeta que estamos leyendo ahora, con sus eventos sobre sinestesia. Entonces ahí pasan varias cosas, ojo. Uno puede leer la literatura desde la tradición, ¿cierto? Como una especie de censor de la cultura. O uno puede leer la literatura desde la vanguardia. Quien se instala en una tradición generalmente lee desde la censura. Entonces, claro, a los autores mayores del Quindío les parece que Chara Bueno, que Leiva, que César Cano y otros tantos no hacen literatura, porque ellos tienen un registro de lo canónico y de lo tradicional. A ellos realmente no les importa. No creo que a Leiva le importe mucho el comentario ajeno. Ellos siguen trabajando, y lo que se ha venido haciendo entonces desde el grupo de investigación es rescatando ese tipo de voces. Por ejemplo, la antología de poetas contemporáneos, Témpora, que estuvo a cargo de Jenny Zulena y de Andrea Estefanía, que salió publicada en la biblioteca que estuvo a cargo del profesor César Cano, en donde está todo, está Mariana, está Chara, bueno, está Alejandra Valle, todos estos chicos
con sus nuevas producciones, ¿sí? De fondo, como les digo, lo que queremos es cuestionar los centros de poder y que en las regiones esos centros de poder se sienten muy firmes y a veces son muy burocráticos. De hecho, pues en este momento estamos dando pues como casi que una batalla campal con la Secretaría de Cultura para que imprima los libros de la Biblioteca de Autores que debe desde hace 2 años. Entonces estamos como en ese proceso. Lo otro es reconocer las identidades que se ocultan en la reescritura ficcional de la historia. Un poco señalábamos cómo en ocasiones la ficción termina apoyando la realidad. O el relato que se cree real es realmente un relato ficticio que se ha montado desde el establecimiento y que sale por diversos canales de comunicación y se legitima como verdadero. Entonces, bueno, a eso le estamos un poco como colocando la lupa y también recuperar y analizar las historias de la producción de las regiones. Hay una cosa tremenda y es que pocas veces se cree en lo regional, ¿sí? Hay como una especie, insisto, de colonialidad del saber y entonces se necesita traer como doctorado en literatura colombiana en la Universidad de Antioquia, que es pues, una de las más reconocidas. Ayer mirábamos y veíamos que la revista que tienen está en A1, y pues estar en A1 en Conciencia no es fácil, es decir, se está haciendo un trabajo. ¿Y qué hacen ellos? Recuperan sobre todo la literatura antioqueña, o sea, trabajan todavía a carrasquilla, una cosa que uno diría, pero todavía carrasquilla, no puede ser. Otro ejemplo es de los estudios de alto nivel en el Caribe colombiano de la Universidad del Norte, o los estudios sobre la narrativa del Oriente de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, ¿sí? Entonces, ojo, porque sí se hacen estudios regionales y sí son válidos porque en última se debe recuperar no solo la historia, sino las letras, la literatura y el libro también, de lo que implica pues, participar de ciertas regiones. ¿Listo? Bueno, hay aquí unas líneas de acción con la cultura regional, que es un poco como a lo que nos dedicamos. Entonces, promovemos proyectos de investigación, formales e informales. Los formales son los que pasan por toda la ruta de la vicerrectoría académica, ¿cierto? Entonces, que monte el semillero, súbalo a la plataforma, llame a los chicos, trabaje fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, es una mamera burocrática, pero lo hacemos formal. Pero también trabajamos a partir de los intereses de los estudiantes. Entonces, los estudiantes se van reuniendo y dicen, no, ¿y por qué no montamos un grupo de estudio en poesía? ¿Y qué les interesa la poesía? ¿O qué autores les interesa trabajar? Y se va armando ahí un fogoncito que así no esté formalizado con la universidad, termina generalmente produciendo artículos, produciendo trabajos de grado y en extensión, pues produciendo los libros de estas colecciones de las que les hablo. Lo otro es que se trabaja de manera directa con las instituciones. No nos interesa que el discurso académico se quede solo en la universidad. No, nos interesa, y ahí pues un poco como la insistencia con la Secretaría de Cultura, nos interesa que los proyectos circulen en las escuelas, que los proyectos circulen en los colegios, porque es ahí en esos espacios donde se teje ni siquiera conocen, porque no tienen para el bus para llegar a la universidad. Entonces,
Si ellos no pueden venir a la universidad, pues una de las formas de llegar a estas comunidades es en vía de libro, es en vía de autor marginal, es en vía de estudio a profundidad de uno de estos autores. De ahí también un poco pues el rigor, la exigencia y la responsabilidad que tenemos, porque lo que hacemos es colocar a conversar la cultura, para nuestro caso la literatura, pero no solo, ojo, no solo la literatura, han salido obras de historia, han salido obras de periodismo, han salido obras de dramaturgia, como les digo. Entonces es un poco de tejido social lo que se quiere hacer y lo que se quiere indagar. Publicar, ojo, publicar, pero no publicar por publicar, sino publicar sobre todo ediciones comentadas, ediciones críticas, en donde aparecen esos elementos que todo el mundo se salta para leer el libro, como el prólogo, como el estudio introductorio. Sí, ahí ya veo varias caras de gente que el libro uno se salta aparte y arranca la novela o arranca el texto. Pero después de que no entienden el libro, tienen que leer el prólogo y el estudio. Tienen que volver, sí. Ojo. ¿Qué hacemos entonces desde Marginalia y las literaturas regionales? Pues escribir esos estudios críticos para contextualizar a los autores, para hacer semblanzas de época, para incluso hacer biografías adaptadas pues a las obras. Y por supuesto promover proyectos entre diferentes universidades de la región. Entonces tenemos una conversación directa con la Universidad Tecnológica de Pereira, con la Universidad de Caldas, con la Universidad de Tolima, con la Universidad del Valle, y con ellos hacemos proyectos. También tenemos una línea directa con la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, y con ellos también hemos hecho algunos proyectos, como el libro Marginalia 3, que se basó en la relectura del canon, y muchos de los profesores de la Andina pues enviaron las publicaciones y seguimos entonces conversando con la Andina. Aquí hay un concepto de región que me interesa, que es el de Nelly Richards. Nelly Richards fue una teórica, o es, todavía no muerta, es una teórica chilena que perteneció a un colectivo que se denominó las yeguas del apocalipsis, en donde estuvo Diamela Altir y en donde estuvo Raúl Zurita, todos chilenos, enfrentando un poco la dictadura de Pinochet. Entonces, cuando les llegó la dictadura, ¿qué hicieron los artistas? Se dedicaron a exponer los abusos de los milicos, ¿sí? Y entre ellas Nelly Richard y Diamela Altir empezaron a hacer experimentaciones con los géneros o con los formatos. Entonces hicieron algunas novelas como El infarto del alma, que es una novela rara, que no se sabe si es una fotonovela, un diario, un libro de poesía con fotografías. Hay una hibridación ahí extraña. Y de allí y de otros textos de Richards sale este concepto de región, que me va a permitir leer ahí rápidamente. Entonces dice Richards: la autenticidad de una cultura, a diferencia de lo que piensa el romanticismo folclórico de lo primitivo, no consiste en la repetición monótona de un pasado estáticamente conservado en estado de virginidad y pureza. Surge en la contingencia de procesos de traducción, selección y readecuación de enunciados culturales en tránsito, cuyos signos móviles y plurales reinventan memorias y tradiciones al cruzar dialógicamente lo propio y lo ajeno, lo dominante y lo residual, lo hegemónico y lo contestatario. Entonces no recuperamos o no hacemos esa arqueología literaria de la región para conservar una cultura tradicional, estática, quieta, sino que lo que hacemos es revisar cómo esos elementos culturales del pasado conversan con el presente.
Y de alguna manera, ¿cómo le dan sentido a eso de ser quindiano? ¿Cómo le dan sentido a eso de ser paisa? A eso de ser del Gran Caldas. ¿Sí? Carlos me cuestionaba mucho, me decía, pero es que usted es caleño. Yo sí, pero bueno, pero sí, también en Cali pues hay una literatura muy, o en el Valle sobre todo hay una literatura muy afianzada, ¿cierto? Pienso un poco en el artículo que publicó Edwin hace algunos días, en donde contaba cómo Carlos en alguna presentación llegó diciendo que le habían bueno, lo que yo leo en el artículo de Edwin y lo que leo en el contacto de estos años con Carlos, es que de alguna manera, de manera crítica y desde Marginalia, él empezó a inventar esa literatura quindiana. Y la comenzó a inventar, y por eso me parece que el legado es bien importante, sobre todo para ustedes que lo tienen a la mano, o sea, que lo pueden leer a diario, porque empezó a hacer esa revisión crítica, empezó a bajar esos autores que habían sido olvidados, algunos, o empezó a recuperar ediciones que no tenían ningún tipo de trabajo editorial. Eran ediciones que los mismos autores pagaban y que salían pues, de manera descuidada. Entonces, tener una colección o tener un editor mejor de la talla del profesor Castrillón, pues tiene que servirle a la región para que todos esos libros se lean, se estudien, se hagan proyectos sobre ellos y circule también un poco los aportes de Carlos a la crítica, ¿sí? Y bueno, en eso estamos, el área de literatura y el programa como tal, pero pues me alegra mucho ver que no somos poquitos, sino que somos tantos, porque todos ustedes van a tener que graduar con algún trabajo. Bueno, ahí está. Bien, Marginalia entonces y las literaturas regionales presentan ese concepto de región desde lo plural, desde lo dialógico. Un poco la región como la recuperación de lo cultural en un territorio, pero en dinamis con sus relatos anteriores, incluso con algunos relatos futuros o algunas narrativas futuras que se podrían trazar. Terminan siendo entonces determinantes los contextos desde lo cultural y desde lo histórico, y nuevamente las imágenes de los centros de poder cultural. Porque cuando hablábamos con Carlos de esto, a mí me parecía una cosa extraña, porque él siempre estaba como en un estado de decepción, o sea, siempre, por ejemplo, cuando quería ir a una reunión había que disculparlo, porque él simplemente decía, no, yo por allá no voy. Carlos, pero no, yo por allá no voy. Listo, entonces ese estado de decepción a mí alguna vez me llevó a preguntarle, Carlos, pero usted es como medio anarquista, ¿no? Se sonrió y lo que me mostró fue esto del cuestionamiento de los centros de poder. Porque si no, ojo, si no cuestionamos los centros de poder, nos afianzamos a una tradición que termina siendo exclusiva, excluyente, y que no permite que la cultura se dinamice en ese tejido social del que les hablaba cuando los libros llegan a los colegios o a las escuelas. Es ahí, ojo, un poco en una formulita que yo he ido trabajando, y es que debemos ser inclusivos en lo concreto. Porque generalmente lo que pasa es que la gente se tira el discurso de la diversidad. No, sí, yo soy diverso y acepto a todo el mundo. Pero en lo concreto son exclusivos. En lo concreto, cuando tienen que sentarse, trabajar con el otro, sale la exclusividad.
¿sí? Entonces, ojo, como que ser consecuentes en el asunto de la diversidad y de la inclusión implicaría desde lo concreto trabajar también con esas marginalidades y con esas subalternidades. Recuperar, ojo, recuperar nuestras tradiciones ancestrales, por ejemplo. O sea, nuestra poesía indígena. ¿Por qué no leemos la poesía indígena? Pero en cambio sí leemos a Joyce y no entendemos nada de Joyce, pero decimos que leemos a Joyce. Y lo tenemos lejísimos. O sea, Joyce está a una distancia enorme de eso ancestral que somos nosotros como nacionales, ¿verdad? Entonces la recuperación de los textos de la cultura implica también el trabajo con algunos géneros menores, como el de la crónica, o como el trabajo con el testimonio, o con los diarios. ¿Por qué? Porque algunos géneros, como el de la novela y el cuento, terminan siendo también canónicos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es revisar dónde hay antinovelas, dónde hay anticuentos, dónde hay poesía experimental que huele las neuronas de unos cuantos y abra ese espectro que es el de lo poético. Porque no puede ser que ya la poesía quedó lista de Rimbaud. O sea, desde inicios del 19, entonces ya la poesía la cerramos y no tenemos otra poética para analizar. No, yo creo que podemos analizar otro tipo de poéticas, como por ejemplo la poética del rap, por ejemplo la poética del hip hop, por ejemplo la poética de esos géneros urbanos que todo el tiempo nos los atravesamos, pero como no les damos la importancia, porque los consideramos ajenos y los consideramos extraños, entonces no los estudiamos. Bueno, ese itinerario investigativo se da de esta manera, miren. Lo primero sería definir cuáles serían como las perspectivas que el programa privilegia para la mirada de esos contextos de la región. Pues en este caso yo he expuesto uno, que es el de Nelly Richards, pero pues todos mis otros compañeros tienen sus lugares de enunciación y desde esos lugares de enunciación trabajan, ¿sí? Y vamos un poco tejiendo esa dialogicidad. Luego se hace arqueología y recuperación de textos sobre el rastreo de fuentes documentales. Nadie nos ha enseñado a trabajar con archivo. Esa es una falencia que tenemos grande. O sea, nadie nos ha enseñado a qué se hace con un archivo de una poeta como Carmelina Soto. El único que nos enseñó a recuperar esos textos y a saber qué hacer con ellos fue el profesor Castrillo. Entonces, Carlos tenía 5 carpetas de la obra de Carmelina Soto en originales. Bueno, entonces revisemos casi que con guantes, ¿verdad? Hojita por hojita, transcribamos, montemos la edición crítica, démosle una coherencia a los poemas y bueno, está el libro. Pero el trabajo con archivo es un trabajo desgastante, porque es eso, hacer arqueología, es ir a la fuente primaria de los textos, recuperarlos y hacer el levantamiento y mirar también cómo desde qué enfoque se va a trabajar. Bueno, hay varios archivos que están ahí para ser estudiados, para hacer el levantamiento de los textos. Y por último, abordar críticamente las literaturas regionales desde diversos paradigmas teóricos y metodológicos. Digamos que ahí sí hay algo muy amplio que nos permite también desde la misma literatura generar nuevos métodos de análisis. No estamos tan cerrados como en ese cuento de la metodología de la investigación de objetivo, justificación, antecedente. Bueno, eso lo debemos hacer porque hay que enseñarlo y hay que terminar con un anteproyecto decente para poderse graduar, ¿sí? Pero ojo, los que toman la línea de literatura pues pueden
presentar sus propias metodologías, ¿sí? Y tenemos varios casos. Por ejemplo, el profesor Edwin se dedicó a pensar los personajes anómalos de la literatura colombiana de un periodo específico. ¿Quién le dijo eso? Foucault en una parte, pero otra parte del desarrollo metodológico es netamente de él, ¿sí? Yo he trabajado el esquizoanálisis y he analizado algunos amigos, pero también algunos personajes, y eso ha resultado, ¿sí? Una especie de terapia esquizoanalítica. Otros han recuperado autores que no tenían o que no se habían observado. Otros han ido por las líneas del feminismo y han trabajado desde las posiciones no solo feministas, sino también homo y transexuales, o sea, las literaturas homoeróticas, las literaturas lésbicas. Y pues sí es un trabajo interesante y de vigor que eso se esté haciendo en el único programa del país que tiene una línea de investigación en relecturas del canon y que tiene un curso que se llama Literaturas Marginales, que fue creación del profesor Castrillón. Porque hay, ojo, en ese trazo del área, en ese trazo de la línea, en ese trazo del grupo, hay esa necesidad constante de estar evaluando los centros de poder cultural. Porque créanme, si no se evalúan, pues le ponen candado a la piscina. Y ya no puede entonces uno entrar a las piscinas, porque alguien tiene la llave de la piscina. O le ponen costo a la trotada en la cancha. O le ponen costo a las canchitas. Entonces, sí es necesario, ojo, evaluar los centros de poder cultural en ese sentido. Bueno, ya vamos a ir como cerrando para que se haga la lectura. Tenemos esta interacción de la que les hablaba en lo regional con la Academia de Historia de la Secretaría de Cultura, en lo nacional con la maestría y el doctorado de la UTP y con el sistema universitario Alma Mater, y en lo internacional con la maestría y el doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y eso nos ha permitido entonces tener todos estos resultados, que aquí, ojo, de nuevo, aquí es donde está el legado, Carlos, me parece a mí, o parte del legado está aquí en toda esta producción. Entonces, desde el 2016, 22 números de la revista Polilla, que es la revista de ustedes, la revista de los estudiantes de la licenciatura. 4 volúmenes de la serie Marginalia y uno en prensa, que se dedica a publicar textos de profesores, egresados, estudiantes, sobre un tópico específico del que va el número, pues. Miren esto, 50 volúmenes y 4 en prensa, o sea, 50 libros de una colección, 23 a cargo del grupo de investigación en literaturas marginales y de la línea de relecturas del canon. Y esto entonces pues nos dio como una posibilidad de ser también vistos en otras regiones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la Universidad de Caldas y la Gobernación de Caldas, con el poeta Juan Carlos Acevedo, que no es primo mío ni nada, es un man, nada que ver, ¿no? Simplemente tiene el mismo apellido mío. Pero con él empezamos él empezó preguntando, bueno, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Qué hacen para replicar un poco la experiencia en Manizales? Con la Universidad de Caldas y con la Gobernación de Caldas. Y 9 volúmenes de la colección de clásicos regionales con la red Alma Mater. De estos, el grupo, y en particular Carlos, sobre todo en estos, Carlos trabajó muy detalladamente. 5 libros a su cargo. Son estos libros, miren. Estos libros que son los libros de lujo
porque tienen una impresión, pues, digamos que la impresión de estos libros es costosa, la hace la Red Alma Mater y su eje, y lo que hace es que de las 3 universidades sale el dinero para publicar este tipo de libros. ¿Qué pasa con estos libros? Que se hacen obras completas. Entonces se hizo la obra completa de Baudilio Montoya, la de Noel Estrada, la de Carmelina Soto, la de Eduardo Arias Suárez, y ahora se tiene la intención de hacer, bueno, la intención no, se tiene ya el libro financiado, ya su eje dijo, listo, está la plata para hacer el libro. Tenemos que ponernos a trabajar, Edwin. Está ya aprobado el libro para recoger la obra completa de Carlos Castrillo, en donde van a participar el profesor Solanilla, Rigo también, Juan Aurelio dijo que aportaba también unos ensayos introductorios. Entonces es interesante porque va a circular la obra. Yo lo que creo es que si el legado de él es todo esto, perdón, no vuelves, que no es igual. Bueno, si el legado es todos esos números que veíamos en publicaciones, ¿cierto? Pues debemos devolverle un poco con que su obra circule y con que su obra se estudie. Creo que ese es el reto que tiene no solo el programa de literatura, sino también la Academia de Historia y la región, para con uno de sus mejores intelectuales. Porque si eso no se hace, pues va a quedar perdida la obra, que es una catedral, como él decía cuando encontraba obras valiosas. Es una catedral. Bueno, tenemos entonces también el proyecto de la biblioteca, no, hacia el otro lado, ese, que ya les digo, tiene los 50 títulos de los que hablamos. Sigue, por favor. Y tenemos proyectos en cursos y proyectos en fase de diseño. Entonces, por ejemplo, un proyecto en curso que yo creo que ya se va agotando es el de la biografía crítica de la novela en el Quindío, que ha tenido varias obras en la biblioteca de autores. Y otro que se está diseñando y se empieza a pensar es la narrativa del paisaje cultural cafetero. Es decir, revisar obras del Gran Caldas en donde está presente el paisaje. Y desde ahí, pues entonces hacer unos estudios críticos y unas antologías de esos paisajes, ¿sí? Entonces ahí hay autores paradigmáticos como Rafael Arango Villegas, Euclides Jaramillo Arango, Arturo Suárez, Adel López Gómez, Alfonso Mejía Robledo, Eduardo Arias Suárez, Bernardo Ramírez Granada, Antonio Cardona Jaramillo, ¿sí? No es que el señor tenga nombre de auditorio, no, es que fue un escritor importante y por eso le pusieron el nombre al auditorio. ¿En qué géneros? Pues en la novela, en el cuento, en la crónica, el testimonio, pero recuperar esas partes del paisaje para hacer un libro sobre el paisaje cultural cafetero en la literatura. Ese sería como un modelo de proyecto. Por favor. Bueno, ya vamos aquí cerrando para que luego venga la lectura y el café. Bueno, entonces, algunas anotaciones finales, como pensar Marginalia. Miren, Marginalia era una revista que sacaba Alfonso Reyes. Y pues todos saben, Alfonso Reyes, el gran ensayista mexicano, era muy crítico con la cultura. Y era muy crítico con sus contemporáneos. Entonces, detrás de Marginalia está esa metáfora de efectivamente colocarnos, descentrarnos, ¿cierto? Colocarnos al margen y desde el margen poder revisar el centro y desde el margen poder cuestionar efectivamente esos centros culturales de poder. ¿Para qué? Pues para que la cultura sea dinámica. Porque si no la tienen ganada y nos van a seguir aburriendo con la misma censura de siempre. ¿Sí? Entonces, no, hip hop, no. Mujeres, no. Afros, no.
De ahí también la necesidad, y lo vemos en literaturas marginales, de diseñar los planes lectores nosotros. Si no leemos, terminamos con el plan lector de Santillana, que es lo más establecido que existe, es decir, que es el establecimiento en la escuela. Lo que quieren que lean las élites. Cosas aburridas para que nadie lea. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros seamos los que diseñamos nuestros planes de lectura. Entonces, marginalia se piensa como una metáfora para la investigación, desde las regiones que asumen fenómenos disciplinarios. Requiere abrir el espectro y el campo de lo literario y vincularlo con las artes visuales, con la música, con la fotografía, con el cine, y poder entablar diálogos interdisciplinarios con esas otras artes, obviamente con la filosofía y la sociología también. Termina siendo importante la revisión regional, ¿verdad? Desde las crónicas o las memorias personales o los testimonios y la novela histórica, precisamente para recuperar esas formas de imaginarios colectivos que nos hacen quindianos, greco-quimbayas algunos. Todavía, ojo, ustedes recuerdan, ahí voy a hacer un paréntesis, recuerdan que existieron los greco-quimbayas que sobre todo estaban en Manizales y eran poetas muy adornados y que además se creían pues del Parnaso. Bueno, eso se heredó y yo que lo padezco todos los días, encuentro muchos escritores que todavía son greco-quimbayas, pero vaya, dígale pues usted greco-quimbaya en el problema que hay metido. ¿Sí? Los productos de investigación entonces terminan siendo ediciones críticas, antologías y materiales que son llevados al ámbito educativo. Y efectivamente existe, por lo menos así lo leemos nosotros, desde el proyecto académico curricular de la universidad, existe un interés desde el documento, existe un interés para trabajar sobre las regiones y su influencia. Nosotros ese documento no lo tomamos en serio, ¿sí? Y desde ahí, pues entonces revisamos esa definición de región plural que les hemos presentado. No sabemos si en otras instancias eso lo toman tan en serio, pero nosotros lo hacemos y hacemos el trabajo que tengamos que hacer. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos conversar un ratico y luego damos paso a las lecturas. ¿O pasas? Ah, bueno, entonces, pues conversemos y luego el café y luego las lecturas. Cuéntenme entonces, ¿cómo la ven? Dime. ¿Cuál sería la situación actual del canon literario? Esa pregunta es fuerte. ¿Cuál sería la situación actual del canon literario regional? Siguiente pregunta. Bueno, mira, lo que termina pasando con los fenómenos culturales es que algunos fenómenos terminan centrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno revisa las novelas del boom latinoamericano, todas las novelas del boom latinoamericano fueron experimentales. La muerte de Artemio Cruz trabajó el tiempo, empezar a contar desde el pasado, ¿sí? Y la circulación de la narrativa. Obviamente Rayuela deconstruyó todo el orden. 100 años de soledad también. Pero a pesar de que fueron experimentales, terminaron centradas, es decir, terminaron siendo del boom latinoamericano y terminaron entonces vendiéndose y registrando muy bien. Yo creo que pasa en casi todos los ámbitos. Por ejemplo, yo he estudiado muy bien la literatura,
bueno, la colombiana y la argentina, y ahora estoy estudiando la del Caribe, pero cuando estudié la literatura argentina, personajes como Piglia, que habían empezado en la contracultura, terminaron centrándose, terminaron siendo un poco como el montón que se cree por fuera del montón, pero igual es un montón. ¿Sí? Como lo que decía Cortázar de las excepciones. Lo que, bueno, para no dar más vueltas a tu pregunta, lo que creo que está pasando es que hay unos autores que nacieron canónicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una novela como Mi vestido verde esmeralda, de Alister Ramírez. Es una novela netamente costumbrista, pero es una novela que se publica en los años 90. Luego él hace un ensayo en donde explica por qué él escribió una novela costumbrista en los años 90 y trata de dar cuenta. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, hay algo de canon. ¿Sí? En Alister Ramírez. Claro, si uno va más atrás, por ejemplo en la poesía, por decir algo, Pareja, Bernardo Pareja, pues claro, él tiene un registro que es netamente nietzscheano, que está muy cercano a la filosofía, entonces ese registro también se hace canónico. ¿Sí? Tendríamos que revisar, y ahí nos queda la tarea, a Humberto Senegal, por ejemplo. Tendríamos que revisar, y ahí nos queda la tarea, a Elías Mejía. ¿Sí? Autores un poco más cercanos a Esperanza Jaramillo también. No estoy diciendo que ellos sean canónicos, lo que estoy diciendo es que tendríamos que revisar si en ese diálogo con la cultura su poesía o su obra empieza a centrarse y no conserva pues esa marginalidad con la que inició. Arles. Yo me llamo, ¿no? Así. Bueno, en ese mismo orden de ideas de la respuesta, ¿no sería también como interesante meter ahí como proyecto algo que hizo Carlos, que no lo veo que esté dentro de Alma Mater? Perdón, interrumpo, don Arles, sí le encargaré el micrófono porque para la transmisión en Facebook solo se escucha lo que sale del micrófono. Juan, que en el mismo orden de ideas de la respuesta, hay un libro de 1998 como de poesía quindiana, lo dirigió Carlos. Sería bueno como pensar también en cómo revisar de esos autores que eran jóvenes en esa época, qué queda en las alternativas que usted plantea. Esa es una antología que se dio casi que durante el terremoto, preterremoto, y salió pues casi que le coge el terremoto, que se conoce como la antología amarilla, pero todo el mundo dice antología amarilla. Ahí están, a esa fecha, pues todos los poetas que se consideraban, tenían oficio en el Quindío. Sería interesante, es un trabajo de grado que regala Arles hoy, esta noche. Sería interesante hacer un contraste, que efectivamente, ¿qué pasó con algunos de esos poetas? ¿A dónde fueron a parar, cierto? Algunos se mantienen, otros se apagaron, todavía hay registro de esos autores. Y eso daría entonces, ojo, un proyectazo que acaba de inventarse Arles, daría para una antología, para una segunda antología de la poesía quindiana. Entonces miren que los libros van saliendo así. Pero bueno, las ideas de los libros salen así en conversaciones con los amigos, pero vaya pues y haga el libro. Necesitamos editores, necesitamos críticos, necesitamos escritores de esos estudios a profundidad. Muchas gracias, Arles, por regalarnos esas ideas. Bien. ¿Alguien más? A tú. Si alguien va, gracias, les agradezco si cuando vayan a hacer una interpelación con Juan Manuel, les paso el micrófono porque como le comentaba ahorita a Arles, la transmisión por Facebook solo podrán ser escuchados si hablan por el micrófono. Yo preguntaba cómo circulan
estas colecciones? Bueno, por ejemplo, Polilla ya sabemos que es por medio digital, pero la colección de clásicos regionales o la colección de la biblioteca de autores quindianos, ¿cómo accede una de ellas? Vale. Esa es una muy buena pregunta porque, claro, la cadena del libro no para en la publicación del libro. Tendría que existir la promoción y la circulación, la distribución del libro como tal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la biblioteca de autores? Si tú pides una colección o unos libros específicos a la Secretaría de Cultura, ellos te los entregan. Pero el principal objetivo pues colóquenlas en algunos cafés o en algunos bares, ¿sí? Pero si tú pides la colección, bueno, y si la pides con una carta, tendrían que darte algunos de los tomos de la biblioteca de autores. Con los clásicos regionales es un poco más difícil la distribución porque, como te digo, como son ediciones de lujo, entonces sí es un poco más cerrada la circulación. Sin embargo, pues tenemos el contacto de Alma Mater y esos libros sí se venden, porque los de la biblioteca de autores no se pueden comercializar. Pues alguna gente termina llevándolos a los pasajes y ahí los comercializan, pero como es con dinero del Estado que se editan, no se pueden vender. Los otros sí tienen venta y estuvimos haciendo la gestión para que en la librería Libélula llevaran pues los textos de clásicos regionales. Bueno, sin embargo, si necesitas alguno, están todos en la biblioteca del programa, que se ha vuelto como una especie de centro de documentación literario y de autores regionales. ¿Listo? Muy bien. Pausa. Entonces hacemos una pausa y nos quedamos a la lectura. Lo que viene es la lectura en español, francés e inglés de algunos de los poemas del profesor Castrillón. Muchas gracias a todos.